De mejor grado apruebo yo otro segundo artículo de esas mismas leyes que los imposibilitan pasados los 60. Pero a tal edad se me dice, nunca volveréis de una expedición tan larga. ¿Y a mí qué me importa? No la emprendo para regresar ni para completarla, sino tan solo a fin de ponerme en movimiento. Mientras éste dura, me complazco y me paseo por pasearme. Los que corren en pos de un beneficio o de una liebre hacen lo mismo que si no corrieran. Solo corren quienes se proponen ejercitar su carrera. Mi designio es divisible en todos los respectos y no se fundamenta en esperanzas grandes. Cada jornada cumple su misión y otro tanto acontece con el viaje de mi vida. He visto, no obstante, gran número de lugares apartados donde habría deseado que me hubieran detenido. ¿Y por qué no, si Crisipo, Cleanto, Diógenes, Zenón, Antipater y otros tantos hombres que fueron el colmo de la cordura, que pertenecieron a la más rígida secta de la filosofía, abandonaron de buen grado su país sin que de él estuvieran disgustados, solamente por el disfrute de otros climas? En verdad diré que la contrariedad mayor de mis peregrinaciones es el que yo me vea imposibilitado de establecer mis lares en el lugar donde me plazca, y que la vuelta me sea siempre necesaria para acomodarme de nuevo a los caprichos comunes. Si temiera morir lejos del lugar en que nací, si pensara acabar, menos a mi gusto, apartado de los míos, apenas pondría los pies fuera de Francia. No saldría sin horror de mi parroquia. Siento a la muerte continuamente pellizcarme la garganta o los riñones. Mas yo estoy de otro modo conformado, aguárdola en igual textura en todas partes. Y si de todas suertes me fuese dable tomar posiciones, las recibiría más bien a caballo que en el lecho, fuera de mi casa y lejos de mi gente. Hay más desolación que consuelo en despedirse de sus amigos. Yo olvido muchas veces este deber de nuestro trato, pues entre todos los de la amistad este es el único desagradable, y de la propia suerte olvidaría gustoso ese grande y eterno adiós. Si alguna ventaja se alcanza con la asistencia, surgen al par 100 inconvenientes. Muchos moribundos vi lastimosamente cercados de todo ese cortejo, y esta muchedumbre los ahogaba. Se opone al deber que la afección impone y la testimonia escasa, lo mismo que el cuidado, el no dejaros morir tranquilamente. Uno atormenta vuestros ojos, otro vuestros oídos, otro vuestra boca, y no hay sentido ni órgano que no os destrocen. La piedad oprime vuestro pecho al oír los lamentos de los amigos, y acaso a veces del despecho al escuchar otros duelos simulados y ficticios. Quien siempre fue de complexión delicada y flaca, lo es más aún en estos momentos supremos. En ellos le precisa una mano dulce y acomodada a su naturaleza para que le rasque donde le pica, o si no, que se le deje en paz. Si hemos menester de partera para que nos ponga en el mundo, mayormente necesitamos de un hombre aún más competente para sacarnos de él. Aún amigo y todo, precisaría pagarle bien caro para el servicio en semejante trance. No llegué yo a ese vigor desdeñoso que consigo mismo se fortifica, al cual nada ayuda ni adultera. Me encuentro un poco más bajo, y lo que pretendo es agazaparme y apartarme de este paso no por temor, sino por arte. A mi ver, no es esta ocasión para probar ni hacer alarde de firmeza. ¿Y para quién? En ese momento acabará el interés todo que hacia la reputación puede moverme. Yo me conformo con una muerte recogida en sí misma, sosegada y solitaria, cabalmente mía, que concuerde con mi vida retirada y apartada. Lo contrario de lo que pretendía la superstición romana, que consideraba desdichado al que moría sin hablar y sin tener a su lado a sus parientes y amigos para cerrarle los ojos. De sobra tengo que hacer con consolarme, sin necesidad de procurar consuelo a los demás. Hartas ideas asaltan mi cabeza sin que en mi derredor los encuentre, y demasiadas cosas tengo en que pensar sin pedirlas prestadas. Este tránsito no incumbe a la sociedad, es la acción de un solo personaje.
Vivamos y riamos entre los nuestros. Vayamos a morir y a rechinar junto a los desconocidos. Pagándolo, encontraréis quien os vuelva de lado la cabeza y quien os frote los pies, quien os apriete como queráis, mostrándoos un semblante indiferente y dejando que a vuestro modo os gobernéis y os quejéis. Por reflexión me descargo todos los días de ese humor inhumano y pueril que nos impulsa a conmover al prójimo y a nuestros amigos con los males que padecemos. Hacemos saber demasiado nuestros achaques con el fin de atraer sus lágrimas, y la firmeza que alabamos en los demás al mantenerse enteros ante la fortuna adversa, la acusamos quejumbrosos ante nuestros parientes cuando a nosotros nos toca el turno. No nos basta que se resientan de nuestro mal, necesitamos también que se aflijan. Hay que sembrar el regocijo y arrinconar cuanto sea dable la tristeza. Quien sin justa causa suscita la compasión se hace acreedor a no ser compadecido cuando de ello haya motivo verdadero. Lamentarse siempre es hacer sordo a todo el mundo, y echarlas constantemente de víctima es no serlo para nadie. Quien se hace el muerto estando vivo está sujeto a ser tenido por vivo estando moribundo. Yo he visto a algunos montar en cólera por denunciar la salud en el semblante y tener el pulso reposado, contener la risa porque denunciaba su curación, odiar la salud en razón de no ser cosa lamentable, y sin embargo los que así procedían no eran mujeres. Yo exteriorizo mis dolencias cuando mis tales cuales son, evitando las palabras de mal augurio y las exclamaciones artificiales. Si no el regocijo, al menos el continente sosegado de los asistentes es adecuado junto a un hombre cuerdo que yace por la enfermedad apenado. Por verse afligido no detesta la salud, plácele contemplarla en los demás, cabal y sólida, y gozar de ella siquiera por la compañía. Por sentirse deshacer de arriba a abajo, no desecha absolutamente en nada las ideas de la vida ni huye las conversaciones comunes. Yo quiero estudiar la enfermedad cuando me encuentro sano. Al albergarse dentro de nosotros procuro una sensación demasiado real sin que mi fantasía la ayude. De antemano nos preparamos en nuestros viajes y a ellos nos resolvemos. La hora que nos precisa montar a caballo, dedicámosla a la asistencia y en su beneficio la dilatamos. Experimento yo con la publicación de mis costumbres el inesperado beneficio de que en algún modo me sirva de precepto. A veces se me ocurre pensar que no debo desmentir el pasado de mi vida. Esta pública declaración me fuerza a mantenerme en mi camino y a no desfigurar la imagen de mis condiciones, comúnmente menos adulteradas y contradichas de lo que las juzga la malignidad y enfermedad de la manera de ser de hoy. La uniformidad y sencillez de mis usos muestran un aspecto de fácil interpretación, pero como la manera de ser de los mismos es algo nueva y apartada de lo corriente, presta el lado flaco a la maledicencia. Así acontece que a quien me quiere abiertamente injuriar, me parece proveerle suficientemente de lugar donde morder con mis imperfecciones confesadas y reconocidas, y hasta hacer que se harte sin dar el golpe en vago. Si por prevenir yo mismo la acusación y el descubrimiento entiende que pretende desdentar su mordedura, es razón que encamine su derecho hacia la amplificación y la extensión. La ofensa tiene los suyos que se dilatan más allá de los que la justicia aconseja, y que los vicios de los cuales muestra la raíz los abulte hasta convertirlos en árboles, que saque a la superficie no sólo los que me poseen, sino también los que me amenazan, injuriosos todos en calidad y en número, y que escudado en ellos me venza. De buen grado abrazaría yo el templo de Bion. Antígono pretendía menospreciarle a causa de su origen, y el filósofo le cerró el pico diciéndole: «Soy hijo de un siervo, carnicero de oficio, estigmatizado, y de una prostituta con quien mi padre casó merced a la bajeza de su fortuna. Ambos fueron castigados por no sé qué delitos. Un orador me compró cuando niño, por encontrarme hermoso y agradable,
y me dejó al morir todos sus bienes, los cuales trasladé a esta ciudad de Atenas para consagrarme a la filosofía. Que los historiadores no se embarasen buscando nuevas en mi persona, yo les diré la verdad, monda y lironda. La confesión generosa y libre enerva la censura y desarma la injuria. Todo puesto en la balanza, entiendo que con igual frecuencia se me alaba injustamente que se me menosprecia por el mismo tenor. Y me parece también que desde mi infancia, en rango y en grado honoríficos, se me colocó más bien por cima que por bajo de lo que me corresponde. Hallaríame más a gusto en el lugar donde estas miras fuesen mejor equiparadas o bien echadas a un lado. Entre hombres, tan luego como la altercación de la prerrogativa en el marchar o en el sentarse pasa de la tercera réplica, toca ya con lo inurbano. Yo no temo ceder o proceder indebidamente por escapar a los trámites de una tan importuna cuestión, y nunca hubo nadie que deseara la prioridad a quien yo no se la cediese incontinenti. A más de este provecho que yo saco escribiendo de mí mismo, aguardo también este otro. Si sucediera que mis humores placieran y estuvieran en armonía con los de algún hombre cumplido antes de mi muerte, éste buscaría nuestra unión. Con mi relación le doy mucho terreno ganado, pues todo cuanto un dilatado conocimiento y familiaridad pudiera procurarle en varios años, lo ha visto en 3 días en este registro y con mayor seguridad y exactitud. Cosa extraña. Muchas cosas que no quisiera decir en privado se las digo al público. Y para todo cuanto se refiere a mi ciencia más oculta y a mis pensamientos más recónditos, envío a la tienda del librero a mis amigos más leales. Entregamos a su examen los secretos más íntimos de nuestro pecho, decía Persio. Si con tan infalibles señas supiera yo de alguien que se acomodara a mi modo de ser, en verdad digo que le iría a buscar bien lejos donde se encontrare, pues la dulzura de una adecuada y grata compañía no puede pagarse nunca sobrado cara. Ah, un amigo, cuán verdadera es la sentencia antigua que declara el encontrarlo más necesario y más gustoso que el uso de los 2 elementos, el agua y el fuego. Y volviendo a lo que decía de la muerte, diré que no es malo morir lejos y aparte. Por eso consideramos como un deber el retirarnos para ejecutar algunas acciones naturales menos desdichadas que aquella y menos odiosas. Pero aun los que llegan al extremo de arrastrar languideciendo un largo periodo de vida, no debieran acaso embarazar con su miseria a una familia numerosa. Por lo cual los indios, en cierta región, estimaban equitativo dar muerte al que había ido a caer en la proximidad de tal estado. En otras de sus provincias le abandonaban, dejándole solo, a fin de que se salvase como pudiera. ¿Para quién no son al fin cargantes e insoportables los achacosos? Los deberes comunes no imponen tanto sacrificio. Necesariamente enseñáis a ser crueles a vuestros mejores amigos, endureciendo al par el ánimo de vuestra mujer y el de vuestros hijos con el continuo lamentaros, hasta mirar con indiferencia vuestros males. Los suspiros que mi cólico me arrancan dejan ya a todo el mundo tranquilo. Y aun cuando alcanzáramos algún regocijo con la conversación de los demás, lo cual nos sucede siempre a causa de la disparidad de condiciones, que acarrea casi de ordinario menosprecio o envidia hacia los otros, cualesquiera que sean, ¿no es un colmo abusar así del prójimo durante toda una eternidad? Cuanto más yo los vea compadecerse sinceramente de mí, más lamentaré su pena. Lícito nos es apoyarnos, mas no echarnos encima tan pesadamente sobre nuestros semejantes, apuntalándonos con su ruina, como aquel que hacía degollar a los pequeñuelos para que con su sangre curase la enfermedad que padecía, o como aquel otro a quien se proveía de tiernas jóvenes para que por la noche incubaran sus viejos miembros y mezclaran la dulzura de sus alientos con el suyo, acre y cansado. La decrepitud es cualidad solitaria. Yo soy sociable hasta el exceso, y sin embargo reconozco sensato el sustraerme en adelante de la vista del mundo con objeto de guardar la importunidad para mí solo y de incubarla sin testigos.
Es ya necesario que me pliegue y me recoja en mi concha, como las tortugas, que aprenda a ver los hombres sin ligarme a ellos. Los ultrajaría en un paso tan resbaladizo. Llegó la hora de volver la espalda a la compañía. Pero en esos viajes se me dirá, os veréis obligados a deteneros lastimosamente en una perrera donde todo os faltará. Yo llevo conmigo la mayor parte de las cosas necesarias. Además, nunca seremos capaces de evitar la desdicha cuando corre tras nosotros. Nada he menester de extraordinario cuando estoy enfermo. Aquello que la naturaleza sola no puede en mí, no quiero que corra de cuenta de las drogas. En los albores de las fiebres y enfermedades que me derriban, con fuerzas todavía cabales, y en un estado vecino de la salud, me reconcilio con Dios para cumplir mis últimos cristianos deberes, y así me encuentro más libre y descargado, pareciéndome estar de este modo tanto más resistente para soportar el mal. Notarios y testamentarios menos necesito que galenos. Lo que bueno y sano no decidí de mis asuntos, no se espere que lo solvente estando enfermo. Aquello que quiero poner en práctica para la hora de la muerte está siempre ejecutado de antemano. No sería capaz de retardarlo ni un solo día. Y en lo que nada haya hecho, quiero decir que la duda dilató mi designio, pues a veces es bien elegir el no elegir nada, o que nada quise que se hiciera. Yo escribo mi libro para pocos hombres y para pocos años. Si se hubiera tratado de un asunto de los que duran y persisten, habría sido preciso emplear en él un lenguaje menos descosido. A juzgar por la continua mudanza que el nuestro experimentó hasta hoy, ¿quién puede esperar que su forma actual esté en uso de aquí a 50 años? Todos los días se desliza de nuestras manos y desde que yo vine al mundo modificóse por lo menos en la mitad. Decimos nosotros que ahora es ya perfecto, otro tanto dijo del suyo cada siglo. Yo no cuido de sujetarle mientras huya y vaya deformándose como se deforma. A los buenos y provechosos escritos corresponde sujetarlo, y su crédito marchará al par de la fortuna de nuestro estado. Sin embargo, no reparo en insertar aquí muchas expresiones que sólo los hombres de hoy emplean y que incumben a la competencia particular de algunos, los cuales verán en ella con mayor intensidad que los de común inteligencia. Después de todo, no quiero yo, como veo que ocurre a cada paso cuando se trata de la memoria de los muertos, que se ande con disquisiciones diciendo «juzgaba o vivía así, quería esto». Si hacia su fin hubiera hablado, hubiera dicho, hubiera hecho, yo le conocía mejor que nadie. Ahora bien, cuanto los miramientos me lo consienten, hago yo aquí sentir mis inclinaciones y afecciones, pero más libremente de mejor grado las expreso de palabra a quien quiera que de ellas desea ser informado. Tanto es así que en estas memorias, si despacio se repara, encontraráse que lo dije todo o todo lo designé. Lo que no pude formular lo mostré con el dedo. Estos ligeros vestigios bastarán a un espíritu sagaz para adivinar el resto, diría Lucrecio. Yo no dejo nada que desear y adivinar de mí. Si sobre mí ha de hablarse, quiero que se hable verdadera y justamente. Muy gustoso volvería del otro mundo para desmentir a quien me haga otro distinto de como fui, aun cuanto fuese para honrarme. Hasta de los vivos oigo que se los trata siempre diferentemente de como son. Y si a viva fuerza no hubiera yo restablecido el natural de un amigo que perdí, me lo hubieran desgarrado en 1000 contrarios semblantes. Para concluir de explicar mis débiles humores, confesaré que, cuando viajo, apenas llegado a un albergue, asaltan mi fantasía las ideas de si podré caer enfermo, y si muero, si me será dable acabar a mi gusto. Quiero estar alojado en lugar que se acomode con mis caprichos, sin ruido, apartado, que no sea triste, oscuro o de atmósfera densa. Quiero yo acariciar la muerte, con estos frívolos pormenores, o por mejor decir, descargarme de todo embarazo distinto de ella, a fin de aguardarla sola,
pues sin duda me pesará de sobra sin el arrimo de otra carga. Quiero que tenga su parte en la facilidad y comodidad de mi vida. De ella es la muerte un gran pellizco, y espero que en adelante no desmentirá el pasado de mi existencia. La muerte tiene maneras más fáciles las unas que las otras y adopta cualidades diversas según la fantasía de cada cual. Entre las naturales, la que proviene de debilidad y amodorramiento me parece dulce y blanda. Entre las violentas, imagino más penoso un precipicio que un desplome que me aplaste, y una estocada que un arcabuzazo. Hubiera sido mejor absorbido el brebaje de Sócrates que soportado el golpe de que Catón se suministró. Y aun cuando todo ello sea la misma cosa, mi espíritu, sin embargo, establece diferencias, cual de la muerte a la vida, entre lanzarme en un horno candente o en el cauce sosegado de un manso río. Tan torpemente nuestro temor mira más al medio que al efecto. La cosa en un instante acontece, pero este es de tal magnitud que yo daría de buena gana algunos días de mi vida porque a mi albedrío se deslizara. Puesto que la fantasía de cada uno reconoce el más o el menos en el agror de la muerte según su naturaleza, puesto que cada cual encuentra algún medio de elección entre las maneras de morir, ensayemos un poco más antes de descubrir alguna no exenta de todo placer. ¿No podríamos convertirla hasta en voluptuosa, como los conmorientes de Antonio y Cleopatra? Nota. Montaigne alude aquí a la cofradía que instituyeron Cleopatra y Marco Antonio después de la batalla de Aquio. Los que de ella formaban parte se comprometían a morir juntos. Fin de la nota. Dejó a un lado los esfuerzos que la filosofía y la religión procuraran, por demasiado rudos y ejemplares, pero hasta entre los hombres de poca cosa hubo algunos en Roma, como en Petronio y en Tigellinio, que obligados a darse la muerte, diríase que la adormecieron merced a la blandura de sus aprestos. Hiciéronla escurrir y deslizar entre el descuido de sus pasatiempos acostumbrados, en medio de muchachuelas y alegres compañeros, ninguna palabra de consuelo, ninguna mención de testamentos, ninguna afectación ambiciosa de firmeza, ninguna reflexión sobre lo que después vendría. Acabaron entre juergas, festines, bromas, conversaciones corrientes y ordinarias, músicas y versos amorosos. ¿No podríamos nosotros imitar resolución semejante con más honesto continente? Puesto que hay muertes buenas para los locos y para los cuerdos, sepamos hallarlas adecuadas para los que figuran en el término medio. Muéstrame mi fantasía algunas cuyo semblante no es adusto, y puesto que el morir es de necesidad, deseable. Los tiranos romanos creían dar la vida al criminal a quien otorgaban la elección de su muerte. Mas Teofrasto, filósofo tan fino, modesto y sabio, no se vio impulsado por la razón a osar escribir esta máxima latinizada por el orador romano. Más bien que la prudencia, el acaso gobierna nuestra vida. La ventura ayuda a la facilidad del acabar de mi vida, habiéndomela dispuesto de tal suerte que en lo venidero ni a mis gentes precisa ni tampoco les estorba. Es esta una condición que hubiera yo aceptado en cada uno de los años que viví, mas ahora que el momento de liar los bártulos se acerca, me es particularmente grato el no ocasionar a nadie placer ni dolor cuando me vaya. Hizo mi buen sino, merced a una compensación habilidísima, que los que pueden pretender algún fruto material con mi desaparición recibirán juntamente una pérdida. La muerte nos apesadumbra a veces porque a los demás ocasiona duelo, y nos inquieta por el interés de otros casi tanto como por el nuestro, y más bien en ocasiones. En esa comodidad de alojamiento que anhelo, no busco la pompa ni la amplitud, más bien detesto ambas cosas, sino cierto sencillo aseo que con mayor frecuencia se encuentra en los lugares donde hay menos arte y a los cuales la naturaleza embellece con alguna gracia toda suya. Además, incumbe a quienes los negocios arrastran en pleno invierno por los grisones el ser sorprendidos en el camino en esa estación rigurosa. Yo, que casi siempre viajo por capricho, no me oriento tan malamente,
Si hace mal tiempo a la derecha, me encamino hacia la izquierda. Si no estoy en buena disposición para montar a caballo, me detengo y procediendo siempre de este modo, con nada tropiezo, en verdad, que no me sea tan grato y cómodo como si en mi misma casa estuviera. Verdad es que lo superfluo siempre como tal lo considero, y echo de ver el embarazo que ocasionan hasta la delicadeza y la abundancia. Cuando me dejé algo que ver detrás de mí, vuelvo allá. Es siempre mi camino, pues no trazo para seguirle ninguna línea determinada, ni recta ni curva. Cuando no hallé donde fui lo que se me había dicho, como ocurre con frecuencia que los juicios ajenos no concuerdan con los míos, más bien encontré a aquellos falsos. Y no lamento la molestia, aprendo que no hay nada de lo que se decía y todo va a maravilla. La complexión de mi cuerpo es liberal, y mis gustos comunes tanto como los del que más. La diversidad de formas de una nación a otra no me seduce sino por el placer que la variedad procura. Cada usanza tiene su razón de ser. Ya sean los platos de estaño, madera o losa, ya sea guisado o asado, manteca o aceite de nueces o de oliva, caliente o frío, todo me es igual. Tan igual que sólo envejeciendo puedo acusar esta generosa facultad hasta el extremo de haber menester que la delicadeza y la elección detuvieran la indiscreción de mi apetito, y a veces también aliviaran mi estómago. Al encontrarme fuera de Francia y en ocasiones en que para hacerme grato se quería comer a la francesa, me reí de la oferta lanzándome siempre en las mesas más repletas de extranjeros. Me avergüenza el ver a nuestros hombres desvanecidos con ese torpe humor que los espanta cuando ven algo contrario de lo habitual. Paréceles que se hallan fuera de su elemento cuando se ven fuera de su pueblo. Donde quieran que vaya, a sus costumbres se atienen y abominan de las extrañas. Tropiezan con un compatriota en Hungría, pues festejan esta aventura uniéndose y cosiéndose el uno al otro para condenar tantas costumbres bárbaras como desfilan ante sus ojos. ¿Y por qué no bárbaras, puesto que no son francesas? Y todavía debemos alabar la habilidad de estos que las reconocieran para condenarlas. La mayor parte no toman el camino de la ida, sino para seguir el de la vuelta. Viajan cubiertos y constreñidos en una prudencia taciturna e incomunicable, defendiéndose del contagio de un cielo ignorado. Lo que dije de los primeros trae a mi memoria un hecho semejante, o que he advertido en algunos de nuestros jóvenes cortesanos, quienes no paran mientes sino en los hombres de su categoría, considerándonos a los demás como gentes del otro mundo, piadosa o desdeñosamente. Quitadles sus conversaciones sobre los misterios de la corte, y en todo lo otro están inalvis, tan nuevos para nosotros y tan desdichados como nosotros para ellos. Con harta razón se dice que el varón cumplido debe ser hombre complejo. Yo, por el contrario, peregrino, harto de nuestros modales, y no para buscar gascones en Sicilia, que bastantes dejé en mi casa, busco más bien griegos y persas. Me acerco a ellos y los considero, a lo cual me presto y empleo gustoso. Diré más aún, paréceme que apenas encontré costumbres que no valgan lo que las nuestras valen. Poca influencia ejercen, sin embargo, sobre mí. Tampoco ha que perdí de vista las veletas de mi castillo. Por lo demás, la mayor parte de las compañías fortuitas con que tropezáis en el camino os procuran mayor incomodidad que placer. Yo no me sujeto a ninguna, y menos a esta hora en que la vejez me particulariza y secuestra en algún modo de las usanzas comunes. Os imponéis sacrificios por otro u otro por vosotros. Ambas contrariedades son dolorosas, pero la segunda es todavía más dura que la primera. Es una fortuna rara, mas de inestimable alivio, el tener a mano un hombre bueno, de entendimiento firme y costumbres conforme a las vuestras, que guste seguiros. De él he sentido extrema falta en todos mis viajes. Mas semejante compañía precisa haberla escogido y ganado desde la propia casa. Ningún placer tiene sabor para mí si no hallo a quien comunicárselo. Ni siquiera un pensamiento alegre acude a mi alma que no me contraríe haberlo producido solo, sin tener a nadie a quien ofrecerlo.
Si la sapiencia me ofrecieran a condición de tenerla guardada, sin poder comunicarla a nadie, la desecharía, decía Séneca. Pero Cicerón hizo subir esta idea algunos grados más. Suponed al sabio abundantemente provisto de todas las cosas necesarias, dueño de contemplar y estudiar a su albedrío cuanto es digno de ser conocido, mas de soledad tan grande rodeado que con nadie se relacione, y al punto solicitará el abandono de la vida. La opinión de Architas me place, pues decía que aún por el cielo mismo sería ingrato el pasearse en medio de aquellos grandes y divinos cuerpos celestes sin la asistencia de un compañero. Pero vale más estar solo que en compañía aburrida e inepta. Aristipo gustaba vivir en todas partes como un extraño. Si el destino me consintiera conforme a mis deseos pasar mi vida, decía Virgilio, mejor pasaría yo la existencia con el culo en el sillico. Visitaría las regiones que el sol abrasa con sus rayos, contemplaría las que se forman en las nubes y el rocío, decía Horacio. Pero se me repondrá, ¿no tenéis pasatiempos más gustosos? ¿Qué echáis de menos? Vuestra casa no está bien situada en punto a clima, no es sana suficientemente provista y capaz de bienestar más que suficientemente. La majestad real se ha hospedado más de una vez en ella con toda su pompa. Vuestra familia no se coloca en la disposición de las cosas más bien por bajo que por cima de su rango. ¿Hay aquí algún pensamiento local que os ulcere o alguna cosa que para vosotros sea extraordinaria o indigesta? ¿Que oculto en vuestro corazón os consume y os corroe? ¿Dónde pensáis poder vivir sin impedimento ni embarazos? Los favores de la fortuna no se gozan nunca puros, decía Quinto Curcio. Ved pues que sólo vosotros os atormentáis. Y como os seguiréis por todas partes os quejaréis, pues no hay satisfacción aquí, sino para las almas bestiales o divinas. Quien con tan justos medios no alcanza su contentamiento, ¿dónde piensa encontrarlo? ¿A cuántos millares de hombres no detiene los deseos una condición como la vuestra? Reformaos nada más, pues en este extremo todo lo podéis, mientras que a la suerte sólo de oponer seréis capaces la paciencia. La placidez verdadera es aquella que la razón nos procura, nos decía Séneca. Yo veo la razón de esta advertencia, y la veo muy bien, pero más eficaz y pertinente sería decirme en una palabra, sed cuerdo. Esta resolución está más allá de la prudencia, es la obra de ella y su resultado. Hace lo propio el médico que va aturdiendo al pobre enfermo cuya vida se apaga, diciéndole que se regocije. Aconsejaríale menos torpemente si le dijera, vivid sano. Por lo que a mí toca, yo no soy sino un hombre como todos los otros. Es un precepto saludable, seguro y de comprensión holgada el contentaos con la vuestra, es decir, con la razón. La ejecución, sin embargo, no está a la mano ni siquiera de los que me aventajan en prudencia. Es un decir vulgar, pero de terrible alcance, pues en verdad, ¿qué no comprende? Todas las cosas caen bajo el dominio de la discreción y la medida. Yo bien sé que interpretándolo a la letra, este placer de viajar es testimonio de inquietud e irresolución, que no en vano son ambas cosas nuestras cualidades primordiales y predominantes. Sí, lo confieso, yo no veo nada, ni siquiera en sueños, ni por deseo fantástico, donde pudiera detenerme. Sólo la variedad me satisface y la posesión de la diversidad, y esto, si alguna cosa me satisface. En el viajar me alimenta la idea misma de que puedo detenerme sin que tenga interés en hacerlo y el ser dueño de partir para encaminarme a otro lugar. Gusto de la vida privada por haberla elegido de mi propio, no por disconvenir con la pública, que quizás esté tan en armonía como la otra con mi complexión.
En esta sirvo más gratamente a mi príncipe, porque lo hago mediante la libre elección de mi juicio y de mi razón, sin obligación particular que a él me ligue, pues a ello no fui lanzado ni obligado por no ser de recibo en cualquier otro partido, o detestado, y así en todo lo demás. Odio los trozos que la necesidad me corta, toda ventaja o comodidad me ahogaría, de la cual solamente tuviera que depender. Que uno de mis remos sacuda las olas y el otro la arena de la playa, decía Propercio. Una sola cuerda nunca me amarra bastante. Hay vanidad, decís, en esta distracción, mas ¿dónde no la hay? ¿Y esos hermosos preceptos no son vanos? ¿Y vanidad la sabiduría toda? El Señor sabe que los pensamientos de los sabios no son más que vanidad. Esas sutilezas exquisitas no son propias sino para predicadas. Son discursos que quieren encasquetarnos completamente albardados en el otro mundo. La vida es un movimiento material y corporal, acción desordenada e imperfecta por su propia esencia. Yo me empleo en servirla según su propia naturaleza. Cada cual experimenta su expiación, decía Virgilio. Debemos obrar de tal suerte que, sin contravenir jamás las leyes generales de la naturaleza, sigamos la nuestra particular, opinaba Cicerón. ¿A qué vienen esos rasgos agudos y elevados de la filosofía sobre los cuales ningún ser humano puede asentarse, y esos preceptos que superan nuestras costumbres y nuestras fuerzas? Yo veo que a menudo se nos presentan ejemplos de vida los cuales ni el que nos los propone ni las gentes tienen la esperanza remota de seguir, ni deseo tampoco, lo que es más grave. De ese mismo papel donde acaba de escribir la sentencia condenando a un adúltero, el juez arranca un pedazo para escribir una misiva amorosa a la mujer de su compañero. La propia mujer con quien acabáis de restregaros ilícitamente gritará luego con mayor rudeza en vuestras barbas contra delito idéntico en su compañera y con arrogancia mayor que Porcia. Tal condena a muerte a un hombre por crímenes que ni siquiera como faltas considera. En mi juventud vi a un probo caballero presentar al pueblo con una mano excelentes versos en belleza y desbordamiento, y con la otra, en el mismo instante, la más reñida reforma teológica con que el mundo se haya desayunado de largo tiempo acá. Los hombres andan así, se deja que las leyes y preceptos sigan su camino, mientras que a otras vías nos lanzamos, y no sólo por desorden de nuestras costumbres, sino muchas veces por opinión y parecer contrarios. Oíd la lectura de un discurso filosófico. La invención, la elocuencia, la pertinencia sacuden incontinenti vuestro espíritu y os conmueven, pero nada hay, sin embargo, que avasalle vuestra conciencia. No es a ella a quien se habla, ¿no es verdad? Por eso sentaba Aristón que ni un baño ni una lección son de ningún provecho cuando no limpian y desengrasan. Lícito es detenerse en la corteza, pero después de retirada la médula, de la propia suerte que luego de beber el buen vino de una hermosa copa, consideramos en ella las labores que la adornan. En todas las escuelas de la filosofía antigua se verá que un mismo obrero publica reglas de templanza y juntamente escritos de amor y libertinaje. Y Genofonte, en el regazo de Clinias, escribió contra la virtud tal como Aristipo la definía. Y esto no acontece por virtud de una conversión milagrosa que los agite por intervalos. Es que Solón, por ejemplo, unas veces se representa a sí misma, otras como legislador. Ya habla la multitud ya para consigo mismo, y para su persona adopta las reglas libres y naturales, asegurándose una salud cabal y firme. Que los enfermos en peligro sean visitados por los médicos más hábiles, decía Juvenal. Consiente Antístenes el amor al filósofo, y además que haga a su modo lo que juzgue más oportuno sin tener en cuenta ley ninguna. Con tanta más razón, cuanto que su dictamen la sobrepuja y porque conoce mejor la esencia de la virtud. Su discípulo Diógenes decía: oponed a las perturbaciones la razón, a la fortuna la resolución,
y a las leyes la naturaleza. Para los estómagos delicados precisan regímenes estrechos y artificiales. Los buenos estómagos se sirven simplemente de las prescripciones de su apetito. Lo propio hacen los médicos, que comen melón y beben vino, mientras tienen al paciente sujeto al jarabe y a la panatela. Yo no sé, decía Laís, la cortesana, cuáles son los efectos de toda esa sapiencia, de todos esos libros y de toda esa sabiduría. Pero esas gentes llaman a mi puerta con igual frecuencia que los demás. En la misma proporción que nuestra licencia nos empuja siempre más allá de lo que nos es lícito y permitido, se encogieron muchas veces trasponiendo los límites de la razón universal, los preceptos y las leyes de nuestra vida. Nadie cree sobrepujar los límites de lo lícito, decía Juvenal. Sería de desear que hubiera habido más proporción entre el ordenar y el obedecer. El fin parece injusto cuando no puede alcanzarse. Ningún hombre de bien, por cabalmente que lo sea, puede someter a las leyes todas sus acciones y pensamientos sin que se reconozca digno de ser ahorcado 10 veces en el transcurso de su vida. Algunos de ellos sería gran lástima e injusticia grave castigarlos y perderlos. Olo, ¿qué interés tienes en saber cómo éste o aquella disponen de su persona?, se preguntaba Marcial. Y tal otro podría dejar de infringir las leyes que no por ello mereciera la alabanza de hombre virtuoso, y a quien la filosofía azotaría justamente. En tal grado la relación de ambas cosas es desigual y oscura. Como no nos preocupamos de ser gentes de bien conforme a la voluntad de Dios, tampoco podemos serlo conforme a nosotros mismos. La cordura humana no cumple nunca los deberes que ella misma se impusiera, y si al punto de practicarlos llegara, prescribiríase otros más altos a los cuales aspirase siempre y realizarlos pretendiera. Tan enemiga es nuestra naturaleza de toda constancia. El hombre se ordena a sí mismo incurrir necesariamente en falta. Apenas si viene a qué marcar su obligación a la razón de otro ser distinto del suyo. ¿A quién prescribe lo que espera que nadie cumpla? ¿Es injusto a sus ojos el no hacer lo imposible? Las leyes que nos condenan a no poder nos castigan por lo mismo que no podemos. Poniéndonos en lo peor, esta deforme libertad de presentar las cosas bajo dos aspectos distintos, las acciones de una manera y las razones de otra, sea sólo consentida a los que hablan, pero no puede serlo a los que se relatan a sí mismos, como yo hago. Es necesario que vaya yo con la pluma al igual tenor que con mis movimientos. La vida común y corriente debe guardar relación con las otras vidas. La virtud de Catón era vigorosa por cima de la razón de su siglo, y para ser hombre que se inmiscuía en el gobierno de los demás, destinado a los servicios comunes, podría decirse que era la suya una justicia, si no injusta, por lo menos vana e inadecuada. Mis costumbres mismas, que no discrepan de las que corren apenas en el espesor de una pulgada, me convierten sin embargo en un tanto arisco e insociable para con mi tiempo. No sé si estoy asqueado sin razón de la sociedad que frecuento, pero bien se me alcanza que no sería acuerdo el que me lamentara de que ella lo estuviera de mí, puesto que yo lo estoy de ella. La virtud asignada a los negocios del mundo es una virtud de muchos rincones y recodos para aplicada y equiparada a la humana debilidad. Abigarrada y artificial, ni recta ni límpida, ni constante, ni puramente inocente. Los anales reprochan hasta ahora a algunos de nuestros reyes el haberse con sencillez extrema dejado llevar por las concienzudas persuasiones de su confesor. Los negocios de Estado se gobiernan por preceptos más vigorosos. Huye de la corte si quiere seguir siendo justo, decía Lucano. Antaño intenté emplear en el manejo de las negociaciones públicas las opiniones y reglas del vivir, así rudas, nuevas, corrientes y sin mácula, como en mí las engendré y de mi educación derivan, y de las cuales me sirvo, si no ventajosamente, al menos con seguridad, en privado. Eran éstas una virtud escolástica y novicia.
Todas las encontré ineptas y peligrosas. Quien en medio de la multitud se lanza, es preciso que se aparte del camino derecho, que apriete los codos, que recule o avance, y hasta que abandone la buena senda según que lo encuentra. Que viva no tanto conforme a su entender, sino al ajeno, no conforme a lo que se propone, sino a aquello que le proponen, según el tiempo, los hombres y los negocios. Platón confirma que quien escapa dichoso del mundanal manejo es puro milagro, y también que al hacer del filósofo un jefe de gobierno no entiende que éste sea una policía corrompida como la de Atenas y todavía menos como la nuestra, para con las cuales la sabiduría misma perdería la brújula. Y una planta frondosa trasplantada en un terreno diverso del que su naturaleza exige, se conforma más bien con él que no lo modifica para sus necesidades. Reconozco que si tuviera que formarme por completo para tales ocupaciones, me precisaría mucha modificación y cambio, aun cuando yo pudiera alcanzarlo sobre mí, y, ¿por qué no habría de lograrlo? Con el tiempo y los cuidados, no los querría. De lo poco que me ejercité en los oficios públicos, me hastié otro tanto. A veces siento cosquillear en el alma alguna tentativa hacia la ambición, pero luego me sujeto y me obstino en lo contrario. Pero tú, Catulo, sé perseverante en tu constancia, decía Catulo. Apenas si se me llama a los empleos, y yo también poco me convido. La libertad y la ociosidad, que son mis predominantes cualidades, son cosas diametralmente contrarias a estos oficios. Nosotros no sabemos distinguir las facultades de los hombres, las cuales encierran innumerables divisiones y límites delicados y difíciles de distinguir. Concluir por la capacidad de una vida particular a la misma suficiencia en el orden público es cosa errónea. Tal se conduce bien que no conduce bien a los demás. Hace ensayos quien no podría ejecutar efectos. Tal dispone a maravilla el cerco de una plaza que dirigiría mal la batalla. Y discurre bien en privado quien arengaría desastrosamente a un pueblo o a un príncipe. Y hasta en ocasiones es más bien testimonio el poder lo uno de la incapacidad para realizar lo otro mejor que de capacidad. Yo encuentro que los espíritus elevados son casi tan aptos para las cosas bajas como los bajos para las altas. ¿Era creíble que Sócrates provocara a risa a los atenienses a expensas propias por no haber acertado nunca a contar los sufragios de su tribu para comunicarlos al consejo? La veneración que me inspiran las perfecciones todas de este personaje merece que su fortuna provea a la excusa de mis principales imperfecciones con un tan magnífico ejemplo. Nuestra capacidad está toda fraccionada en menudas piezas, y la mía carece de facilidad y al par se extiende a pocos objetos. A los que echaron sobre sus hombros todo el mundo, Saturnino, nota, uno de los 30 tiranos que surgieron en la época del emperador Galba. He aquí sus palabras según el texto de Tretelio Polión. Fin de la nota. Saturnino decía: compañeros, perdisteis un buen capitán por haber hecho de él un mal general. Quien se alaba en un tiempo enfermizo como este de emplear para el servicio del mundo una virtud ingenua y sincera, o desconoce ésta, puesto que las opiniones con las costumbres se corrompen, y en verdad oídla pintar, escuchad a la mayor parte glorificarse de sus acciones y establecer sus reglas. En lugar de hablar de la virtud, retratan el vicio y la injusticia puros y los presentan así falseados a la enseñanza de los príncipes. O si la conocen, se ensalza erróneamente y diga lo que quiera, engendra 1000 actos de que su conciencia le acusa. Yo creería de buen grado a Séneca por la experiencia que de ello hizo en ocasión análoga, siempre y cuando que quisiera hablarme con cabal franqueza. El sello más honroso de bondad en coyuntura semejante es reconocer libremente las propias culpas y las ajenas. Resistir y retardar con todas las fuerzas de que se es capaz la inclinación hacia el mal,
seguir de mala gana esa pendiente, aguardar mejores cosas y desearlas también mejores. Advierto yo en estos desmembramientos y divisiones en que caímos que cada cual se esfuerza en defender su causa, pero hasta ahora los más buenos con el disfraz y la mentira. Quien redondamente sobre aquellos escribiera, lo haría temeraria y viciosamente. El partido más justo es, sin embargo, el miembro de un cuerpo agusanado y carcomido, mas de un tal cuerpo la parte menos enferma se llama sana, y con razón cabal, tanto más cuanto que nuestras cualidades no alcanzan valer si no es por comparación. La virtud civil se mide según los lugares y las épocas. Hubiera grandemente gustado leer en Jenofonte la alabanza de esta acción de Agesilao, solicitado por un príncipe vecino con el cual había antaño sostenido una guerra, para que le consintiera pasar por sus tierras, concedióle licencia para que atravesara el Peloponeso, y no sólo dejó de aprisionarle y de envenenarle, teniéndole a su arbitrio, sino que le acogió cortésmente conforme a la obligación de su promesa, sin inferirle ninguna ofensa. Esta acción para las gentes de que voy hablando es insignificante. En otra parte y en época distinta se tendrá en cuenta la franqueza y magnanimidad de tal conducta. Estos monocapitas, nota. Montaigne escribe Badouin Capete. La primera palabra significa mono grande y la segunda, en su sentido recto, escolar de un colegio fundado en París en el año 1480 por Juan Standoch de Malinas, doctor sorbónico. Se los llamó Capete, capitas, por las esclavinas que todos ellos llevaban. Fin de la nota. Estos monocapitas se hubieran de ella burlado. Tan escasa semejanza guarda la virtud espartana con la francesa. No dejamos de poseer virtuosos varones, pero estos lo son conforme a nuestra usanza. Quien por sus ordenadas costumbres está por cima de su siglo, una de dos, que tuerza o debilite ese orden, o mejor, yo le aconsejo que se eche a un lado y no se inmiscuya con nosotros, porque ¿qué saldría ganando con ello? Si doy con un hombre virtuoso e íntegro, comparo este monstruo a una criatura con dos cabezas, o a los peces que un labrador encontrara boquiabierto bajo la reja de su arado, o a una mula fecunda, decía Juvenal. Pueden desearse tiempos mejores, pero no escapar a los presentes. Pueden apetecerse otros magistrados, pero precisa obedecer a los que vemos. Y acaso haya recomendación mayor en obedecer a los malos que a los buenos. Mientras la imagen de las leyes antiguas y recibidas en esta monarquía resplandezca en algún rincón, héteme en él plantado. Si por desdicha llegaren a contradecirse, a reñir unas con otras y a engendrar dos partidos de elección dudosa y difícil, será de buen grado la mía escapar, apartándome de esta tormenta. Naturaleza podrá prestarme la mano para ello, o bien los azares de la guerra. Entre César y Pompeyo, francamente, me habría declarado, mas entre aquellas tres ladrones que después vinieron, nota, Octavio, Marco Antonio y Lépido, fin de la nota, hubiera sido necesario esconderse o seguir la corriente, cosa hacedera a mi ver cuando la razón naufraga. ¿A dónde vas extraviándote?, se preguntaba Virgilio. Esta digresión se aparta algo de mi tema. Yo me extravío, pero más bien por libertad que por descuido. Mis fantasías se siguen unas a otras, bien que de lejos a veces, y se miran, pero al soslayo. He pasado la vista por tal diálogo de Platón en dos partes dividido por modo fantástico y abigarrado, la anterior consagrada al amor y toda la posterior a la retórica. No temían los antiguos estas mutaciones y poseían una gracia maravillosa para dejarse así llevar por el viento que soplaba su fantasía, o para simularlo. Los nombres de mis capítulos no abarcan siempre la materia que anuncian. A veces la denotan solo por alguna huella, como estos otros, Andría y Eunuco, o también estos, Sila, Cicerón, Torcuato.
Gusto de la inspiración poética que marcha a saltos y a zancadas. Es este un arte, como Platón dice, ligero, veleidoso, divino. Obras hay en Plutarco en las cuales olvidó su tema, en que el asunto de su argumento no se encuentra sino por incidente, completamente ahogado en extrañas cosas. Ved cuál camina en su tratado del demonio de Sócrates. Oh Dios, cuánta belleza encierran esas escapatorias lozanas y esa variación. Y más todavía, cuán en mayor grado llevan el sello del desgaire y de lo fortuito. El indiligente lector es quien pierde de vista el asunto de que hablo, y no yo. Siempre se encontrará en un rincón alguna palabra que no deje de ser adecuada, aun cuando sea ocultamente. Voy cambiando de asunto indiscreta y desordenadamente. Mi espíritu y mi estilo vagabundean lo mismo. A quien quiere sacudirse la torpeza precisa un poco de locura, dicen los preceptos de nuestros maestros, y todavía más sus ejemplos. 1000 poetas se arrastran y languidecen prosaicamente, mas la mejor prosa entre los antiguos, yo la siembro aquí indiferentemente como verso, resplandece siempre con el vigor y arrojo poéticos y representa en algún modo el furor de la poesía. Precisale abandonar el tono magistral y preeminente en el hablar. El poeta, dice Platón, sentado en el trípode de las musas, lanza furiosamente cuanto a sus labios llega, como la gárgola de una fuente, sin rumiarlo ni pesarlo, dejando escapar cosas de diverso color, de contraria sustancia, con desbordado curso. Él mismo es todo poético, y la teología antigua, poesía toda ella, dicen los doctos, y la filosofía primera, el original lenguaje de los dioses. Yo entiendo que la materia se distingue por sí misma, que muestra bastante el lugar donde cambia, donde concluye, donde comienza, donde de nuevo comienza, sin entrelazarla con palabras que la liguen y cosan, introducidas para uso de las orejas débiles o desidiosas, y sin a mí mismo glosarme. ¿Quién no prefiere más bien dejar de ser leído que serlo dormitando o escapando? Nada hay tan útil que pueda hacerlo transitoriamente, decía Séneca. Si coger un libro en la mano fuera a aprenderlo, si verlo, considerarlo y recorrerlo, penetrarlo, haría yo mal mostrándome tan ignorante como digo. Puesto que no puedo sujetar al lector por el peso de lo que escribo, menos mal, sí ocurre que le detengo con mis embrollos, pero se arrepentirá después de haber entretenido en ello su tiempo. Sin duda, mas no habrá dejado de entretenerse. Además, hay humores que menosprecian lo que entienden, quienes me estimarán mejor precisamente por no saber lo que hablo y concluirán por la profundidad de mi sentido merced a la oscuridad del mismo, la cual detesto con todas mis fuerzas y la evitaría si supiera hacerme diferente de como soy. Aristóteles se alaba en cierto pasaje de afectarla, viciosa afectación en verdad, como el corte frecuente de los capítulos de que yo al principio acostumbrara, me pareció que rompía la atención antes de que naciera, y que la disolvía menospreciando fijarla por tan poco momento y que se recogiera, los hice luego más largos. En estos precisa aplicación y espacio señalado. En tal ocupación, quien no quiere emplear una sola hora, ningún tiempo quiere gastar, y nada se hace para quien se muestra avaro de tiempo tan escaso. A más de lo cual, entiendo acaso que me asiste algún interés particular en no decir las cosas sino a medias, confusamente y de un modo discordante. No gusto, pues, de esa razón, trastornafiestas, ni de esos extravagantes proyectos que trabajan la existencia, ni de esas tan delicadas proposiciones, aun cuando encierran la verdad. Encuéntrola demasiado cara y sobrado incómoda. Por el contrario, empleóme en hacer valer las insignificancias mismas y la hazanería si me procuran placer y me consienten ir en pos de mis inclinaciones naturales sin fiscalizarlas tan de cerca. En otras partes he visto ruinas, estatuas, cielo y tierra,
mas donde quiera tropecé siempre con los mismos hombres. Tal es la verdad, pero sin embargo nunca podría yo contemplar de nuevo, por frecuentes que fueran mis viajes, el sepulcro de la ciudad de Roma, tan grande y tan poderosa, sin admirarla ni reverenciarla. La memoria de los muertos es para nosotros venerable, y yo, desde mi infancia, alimenté mi espíritu con la de otros. Tuve conocimiento de los negocios de Roma largo tiempo antes de que tuviera los de mi propio hogar. Conocía el Capitolio y su plano antes que del Louvre tuviera noticia, y el Tíber antes que el Sena. Mejor supe las condiciones y fortuna de Lúculo, Metelo y Escipión que no las de ninguno de nuestros hombres. Muertos están, y mi padre como ellos. Este se alejó de mí y de la vida en el espacio de 18 años, como aquellos en el de 600. Y sin embargo, nunca dejo de abrazar y practicar la memoria, amistad y sociedad de una unión perfecta y vivísima. Mi inclinación misma me convierte en más oficioso para con los que fueron, quienes, no ayudándose, requieren a mi entender, por eso mismo mi ayuda. La gratitud está aquí en su lugar verdadero. El bien obrar está menos ricamente asignado donde hay retrogradación y reflexión. Visitando a Arcesilao a Ctesibio, enfermo, y encontrándole en situación estrecha, deslizó bajo la almohada de su lecho una cantidad de dinero, y al ocultárselo le exentó de que se lo agradeciera. Los que de mí merecieron amistad y reconocimiento, ninguna de las dos cosas perdieron al desaparecer del mundo. Mejor los pagué entonces, y más cuidadosamente ausentes e ignorantes de mi acción. Con mayor afecto hablo de mis amigos cuando no hay medio de que lo sepan. He sostenido 100 querellas por la defensa de Pompeyo y por la causa de Marco Bruto. Esta unión persiste aún entre nosotros. Hasta las mismas cosas presentes, por fantasía las poseemos. Reconociéndome inútil en este siglo, me lanzo a ese otro, y con él tanto me embobo, que el estado de esa antigua Roma, libre, justa y floreciente, pues no amo su nacimiento ni su senectud, me conmueve y apasiona. Por lo cual, nunca podré ver de nuevo, por frecuentemente que la vea, la situación de sus calles y de sus casas, y sus profundas ruinas, enterradas hasta las antípodas, sin que en todo ello me interese. ¿Es naturaleza o error de la fantasía lo que hace que la vista de los lugares que sabemos haber sido frecuentados y habitados por personas cuya memoria es eximia, nos conmueva en algún modo más que oír la relación de sus hechos o leer sus escritos? Tan intenso es el recuerdo que se respira en estos lugares, pues a donde quiera que llegamos tropezamos con el vestigio de algún suceso memorable, decía Cicerón. De las cosas que son en algún respecto grandes y admirables, admiro yo hasta las partes comunes. Viérales de buen grado conversar, pasearse y comer. Sería ingrato el menospreciar las reliquias e imágenes de tantos hombres relevantes y valerosos a quienes vi vivir y morir, y quienes nos procuran tan buenas instrucciones con su ejemplo, si supiéramos seguirlas. Y además, esa misma Roma que vemos merece que se la ame. Confederada de tanto tiempo atrás y por tantos títulos a nuestra corona, sola, común y universal, el magistrado soberano que en ella mande es igualmente reconocido donde quiera. Es la ciudad metropolitana de todas las naciones cristianas. El español y el francés, todos están allí en su casa propia. Para figurar entre los príncipes de este estado, basta con pertenecer a la cristiandad donde quiera que se resida. Ningún lugar hay aquí bajo que el cielo haya abrazado con favor tan influyente ni con constancia semejante. Su ruina misma es gloriosa y magnífica. Más preciosa por sus ruinas dignas de alabanza, decía Sidonio Apolinario. Aún en su propia tumba retiene signos y carácter de imperio. Para que se piense que en este lugar naturaleza desplegó sus más atractivas alas, decía Plinio.
Alguien se quejaría e insubordinaría contra sí mismo sintiéndose cosquillar por un tan vano placer. Nuestros humores no lo son nunca demasiado cuando son gratos. Cualesquiera que sean los que contentan constantemente a un hombre capaz de sentido común, nunca osaría yo compadecerle. Debo mucho a la fortuna porque hasta el momento actual nada hizo contra mí que significara ultraje, al menos por cima de lo que pudiera resistir mi fuerza. ¿Será que acostumbra a dejar tranquilos a los que no le importunan? Quien rehúsa muchas cosas, muchas más recibe de los dioses. Sin tener nada, nada pide de lo que anhelan tantos ambiciosos. A los que mucho desean, siempre faltan muchas cosas, nos decía Horacio. Si por el mismo tenor continúa, me despedirá muy contento y satisfecho. Como decía Horacio, nada más solicito de los dioses. Mas cuidado con el choque. 1000 hombres hay que se estrellan en el puerto. Me consuelo fácilmente porque llegará aquí cuando yo no exista. Las cosas presentes me atarean bastante. El resto lo abandono al acaso, como decía Ovidio. Así que me encuentro desposeído de esas fuertes ligaduras que se dicen sujetan a los hombres a lo venidero, merced a los hijos que recibieron nuestro propio nombre y honor. Y quizás deba desearlos tanto menos cuanto más son deseables. Demasiado sujeto estoy por mí mismo al mundo y a esta vida. Me conformo con depender de la fortuna por las circunstancias propiamente necesarias a mi ser, sin procurarle por otro lado jurisdicción sobre mí. Y jamás consideré que la carencia de hijos fuera una falta que convirtiera la vida en menos cabal y contenta. También tienen sus ventajas las uniones estériles. Pertenecen los hijos al número de cosas que no tienen por qué ser apetecidas, principalmente a la hora actual, en que sería difícil hacerlos buenos. No es posible que nazcan cosas buenas cuando los gérmenes están corrompidos, nos decía Tertuliano. Y precisamente tienen por qué lamentarse para quien los pierde después de haberlos echado al mundo. Aquel de cuyas manos recibí el gobierno de mi casa pronosticó que había de arruinarla, considerando mi humor errante. Pero se equivocó, pues héteme aquí, como entré en ella, si no mejor, careciendo sin embargo de oficio y beneficio. Por lo demás, si la fortuna no me infirió ninguna ofensa violenta y extraordinaria, tampoco me procuró ventaja alguna. Cuantos dones suyos alberga nuestra casa son anteriores a mí y datan de 100 años atrás. Particularmente no poseo ningún bien esencial y sólido de que a su liberalidad sea deudor. Concedióme algunos favores aéreos, honorarios y titulares de sustancia desprovistos, y más bien me los ofreció que me los concedió. Dios sabe bien que para mí ser completamente material, que sólo de realidades se paga, y bien macizas por añadidura, si sin ambages fuera a hablar, reconocería la avaricia apenas menos excusable que la ambición, el dolor apenas menos evitable que la vergüenza, la salud menos deseable que la filosofía, y la riqueza que la nobleza. Entre estos vanos favores, ninguno creo que plazca tanto a esta torpeza insensata que dentro de mí retosa, como una bula auténtica de ciudadanía romana que me fue otorgada últimamente, cuando allí estuve, en 1581, pomposa en sellos y letras doradas y concedida con la liberalidad más generosa. Como se redactan en estilos diversos que más o menos favorecen, y como antes de haberla yo conocido me habría sido grata la vista de uno de estos formularios, quiero transcribirla aquí para satisfacción de alguien que se encuentre molestado por una curiosidad semejante a la mía. Nota: traducción de la bula de ciudadanía romana. Sobre el informe presentado al Senado por Horacio Massimi, Marso Cesio y Alejandro Muti, conservadores de la ciudad de Roma, relativo al derecho de ciudadanía romana que ha de otorgarse al ilustrísimo Miguel de Montaigne, caballero de la Orden de San Miguel y gentilhombre ordinario de la Cámara del Rey Cristianísimo, el Senado y el pueblo romano han decretado lo que sigue.
Considerando que según una costumbre antigua entre nosotros fueron siempre adoptados con solicitud y ardor aquellos que sobresaliendo en virtud y nobleza sirvieron y honraron nuestra república o que algún día pudieran servirla y honrarla, llenos de respeto para con el ejemplo y autoridad de nuestros antepasados, nos creemos en el deber de imitar y conservar esta laudable costumbre. Por estas razones, el ilustrísimo Miguel de Montaigne, caballero de la Orden de San Miguel y gentilhombre ordinario de la Cámara del Rey Cristianísimo, muy celoso del nombre romano, siendo por el rango y por el brillo de su familia, al par que por sus prendas personales, muy digno de que le sea concedido el derecho de ciudadanía romana por el supremo testimonio de los sufragios del Senado y del pueblo romano, el Senado y el pueblo romanos han tenido a bien acordar que el ilustrísimo Miguel de Montaigne, a quien adornan toda suerte de méritos y además persona muy querida de este noble pueblo, fuese inscrito como ciudadano romano, así él como su posteridad, y llamado a gozar de todos los honores y privilegios reservados a los que nacieron ciudadanos y patricios de Roma, o llegaron a serlo por mejores títulos. Con lo cual el Senado y el pueblo romano entienden mejor pagar una deuda que otorga un derecho. Y como menor consideran el servicio que procuran que el recibido, de quien acogiendo este derecho de ciudadanía, ilustra y honra a la ciudad misma. Los conservadores hicieron que los secretarios del Senado y del pueblo romano transcribiesen este Senado consulto para que fuese depositado en los archivos del Capitolio, levantando además esta acta en la cual va estampado el sello ordinario de la ciudad, año 2331 de la fundación de Roma y 1581 del nacimiento de Jesucristo, a 23 de marzo. No siendo ciudadano de ninguna ciudad, satisfecho estoy de serlo de la más noble entre las que fueron y serán. Si los demás se consideran atentamente como yo, reconoceríanse como yo henchidos de vanidad e insulsez. De ellas no puedo desposeerme sin acabar conmigo. Repletos estamos todos de ambas cosas, mas los que no lo advierten creen hallarse más aligerado, y aún de esto no estoy muy seguro. Esta idea y común usanza de mirar a otra parte y no a nosotros mismos recae cabalmente en nuestra ventaja, por ser una cosa cuya vista no puede menos de llenarnos de descontento. En nosotros no vemos sino vanidad y miseria. Con el fin de no desconfortarnos, la naturaleza lanzó cuán sagazmente hacia afuera la acción de nuestros ojos. Adelante vamos, donde la corriente nos lleva, mas replegar en nosotros nuestra carrera es un penoso movimiento. La mar se revuelve y violenta así como de nuevo es empujada hacia sus orillas. Considerad, dicen todos, los movimientos celestes. Mirad a las gentes, a la querella de éste al pulso de aquel, al testamento del otro. En conclusión, mirad siempre alto, bajo o al lado vuestro, delante o detrás de vosotros. Era un precepto paradójico el que nos ordenaba aquel Dios en Delfos, diciendo: mirad en vosotros, reconoceos, depended de vosotros mismos, vuestro espíritu y vuestra voluntad que se consumen fuera, conducidlos a sí mismos. Os escurrís y os esparcís, fortificaos y sosteneos. Se os traiciona, se os disipa y se os aparte de vuestro ser. ¿No ves cómo este mundo mantiene sus miradas sujetas hacia adentro y sus ojos abiertos para a sí mismo contemplarse? Tú no hallarás nunca sino vanidad dentro y fuera, pero será menos vana cuanto menos entendida. Salvo tú, oh hombre, decía aquel Dios, cada cosa se estudia a la primera y posee conforme a sus necesidades límites a sus trabajos y deseos. Ni una sola hay tan vacía y menesterosa como tú, que abarque el universo mundo. Tú eres el escrutador sin conocimiento, el magistrado sin jurisdicción y, en conclusión, el bufón de la farsa.